Los colores que percibimos se pueden formar como una combinación lineal de la recepción individual de los conos. Por ejemplo, supongamos que iluminamos una pared con luz roja y a esta misma pared le iluminamos con luz verde. El resultado que vamos a observar es amarillo, puesto que el espectro resultante es la suma de los espectros individuales. A esto se le conoce como la propiedad aditiva del color. Por otro lado, si mezclamos pintura cian y amarilla, el resultado será verde, puesto que el espectro resultante es la intersección de los espectros de ambos, cian y amarillo. A esto a veces se le conoce pues ustedes notarán que de una forma un tanto incorrecta, como propiedad sustractiva del color, porque no se sustrae nada, es la intersección entre los espectros de ambos colores lo que percibimos. El inicio de la percepción de color está en los ojos. Dependiendo de las fuentes, se estima que tenemos aproximadamente 4.5 millones de conos y alrededor de unos 90 millones de bastones. Los conos, que son los cuyo espectro de sensibilidad estamos ilustrando aquí, son los principales responsables de captar las señales que se convierten en color y que se encuentra en la parte de la retina conocida como mácula. Los bastones, por su parte, están más bien distribuidos alrededor de las paredes de la retina y son responsables de captar las diferencias de intensidad luminosa. Se dice que los astrónomos, precisamente para percibir una mayor diferencia de intensidad, lo que hacen es que se entrenan para ver con las paredes laterales de la retina, no con la mácula. En general tenemos tres tipos de conos: los pequeños, los medianos y los largos. Cada uno de ellos tiene una función de sensibilidad al espectro electromagnético, que incluye todo el campo visible, más o menos. Aquí vemos como el azul llega pues desde un poco menos de 400 hasta más o menos el 550. El verde llega cerca del 650 y el rojo más o menos entre 450 y 700, ¿no? Pero como más o menos se ubican cerca de su pico de sensibilidad, se ubica cerca de algunos colores fundamentales, pues se les ha dado en llamar un tanto erróneamente azul, verde y rojo. Los colores que percibimos se forman como una combinación lineal en la recepción individual de los conos. Por ejemplo, supongamos que iluminamos una pared con luz roja y luego le ponemos un poco de luz verde, como aquí. Bueno, pues el resultado será amarillo, puesto que el espectro resultante es la suma de los espectros individuales. A esto se le conoce como la propiedad aditiva del color. Vamos a suponer, por otro lado, que mezclamos pintura cian y amarilla, como aquí la cian y la amarilla. Lo que resulta es verde. Y lo que pasa es que el espectro resultante es el producto de la intersección de ambos, cian y amarillo. A esto luego se le conoce, y creo que de forma errónea, como la propiedad sustractiva del color. Diversos investigadores han realizado experimentos muy interesantes, donde se les pide a grandes cantidades de personas que reproduzcan colores utilizando luces de diferente color. Los colores bases han sido muy diversos y se ha mostrado que una combinación lineal de ellos puede producir una gama muy amplia. Puede ser que sea esta diversidad de bases o el estado actual de nuestro conocimiento sobre cómo es que el color se percibe, pero ha habido una gran variedad de representaciones de color. Tal vez la más popular sea la de rojo, verde y azul, que como vimos es el resultado de integrar la fuente luminosa por la función de sensibilidad para una cierta clase de estímulo. Aquí vemos el experimento que realizó la Comisión Internacional de la Luz para
determinar los espectros de sensibilidad requeridos para las mezclas de colores. Entonces se planteó colores en longitudes de onda normalizadas, y con ello se logró la mezcla para interpretar los otros colores. Se promediaron las observaciones de muchos individuos y se obtuvieron estos espectros. Hay muchas representaciones, muchas de ellas son precisamente resultado de la combinación lineal. Por ejemplo, aquí vemos que la representación X, Y y Z pues es el resultado de la combinación lineal de factores RGB. Los colores pues pueden ser ordenados, como aquí en diagramas de color, que toman en cuenta factores tales como su matiz, que es rugosamente puede ser como la longitud de onda con la cual están llegando a nuestros ojos, su saturación, como la cercanía o la lejanía a la parte central de este diagrama, y su intensidad. Sin embargo, es posible que la relación entre los colores deba establecerse más como una jerarquía de diferencias de forma cualitativa que como la asignación cuantitativa de una medida de separación. Es decir, quizás solo podamos decir que el morado está más cerca del verde que del rojo, pero va a ser muy difícil que establezcamos una medida cuantitativa que nos diga que la diferencia entre el morado y el verde es similar a la que puede existir entre el naranja y el rojo. Dicho lo anterior, existen diversos estudios sobre algunas transformaciones cuyos resultados dan un mapeo de color y distancias que resultan pues bastante ajustadas a las medidas que establecemos los humanos. Un ejemplo de esto es la representación CIELAB, la cual incluye pues un componente de luminosidad y también un par de componentes que están asociados de forma natural con cocientes y con diferencias. Los cocientes se expresan con respecto a un valor nominal común, un valor que se asocia al blanco, y con las observaciones que se estén haciendo en ese momento. La función de mapeo que se utiliza para expresar las fracciones está dado en términos no continuos, como dos funciones que, dependiendo del rango en el cual se manifiesten, toman su correspondiente valor. Un punto que ustedes habrán notado que hemos tratado de enfatizar sobremanera es que hay una diversidad muy grande de formatos de representación de color. Y tal como hemos visto, la mayor parte de estos tiene como destinatario el sistema de percepción humano. Sin embargo, conviene tener muy presente que la representación de color no implica en ningún sentido que el problema de entender el color mediante visión por computadora haya sido resuelto. Algunos de los formatos más populares han tenido que ver con el desarrollo de la televisión. En los días de la televisión analógica, y en México todavía tenemos televisión analógica por un par de años más, los formatos utilizados fueron el JUF para la televisión basada en el formato PAL y JIC para la televisión basada en NTSC. Hoy en día, la televisión digital ha resuelto más bien utilizar el formato YCBCR, el cual se forma por la intensidad y por diferencias con respecto al azul y con respecto al rojo. Como vemos aquí, esa representación es una combinación lineal de la representación tradicional en rojo, verde y azul. Para capturar el color en las cámaras digitales hay diversas alternativas. Considerando una de ellas, pues podemos utilizar 3 sensores y colocar enfrente de cada uno de ellos un filtro. Por supuesto, las imágenes obtenidas de esta forma van a tener una muy alta calidad. Sin embargo, puede ser que el costo en esta alternativa
sea una limitante. Y efectivamente, para el mercadeo masivo de electrónica, lo que se ha preferido es tener un solo sensor. Y a este se le acopla un filtro con un cierto mosaiqueo. El preferido ha sido el patrón de Bayer. Sin embargo, esto resulta en que tenemos pues tres bandas, pero pues en la representación que utilizamos normalmente matricial, resulta que por hileras y por columnas pues hay una sobrerepresentación de algunos de los colores. En el caso de Bayer, pues de la banda verde. Pues esta es la que se ha preferido, y el racional para esta codificación es que los humanos utilizamos conos largos y medianos para la intensidad luminosa que se presenta en el día, y ambos tienen una fuerte sensibilidad en la banda verde. Los humanos tenemos una capacidad asombrosa para adaptar el color que percibimos e independizarlo del tipo de iluminante que captamos. Por supuesto, esta capacidad no es perfecta, pero también no está bien entendida. Se sospecha que tiene que ver con la representación de los colores en lo que estos son normalizados entre ellos, de tal forma que los componentes varían relativos unos a los otros. También se piensa que existe por aquí una representación de colores oponentes, donde las diferencias de color se examinan respecto a esta representación. Fuera de estos dominios, lograr que una computadora manifieste esta misma capacidad es un problema que permanece abierto, aun cuando por supuesto se ha avanzado mucho en su entendimiento, y muchos investigadores están muy activos estudiando este problema. Por ahora, nuestras cámaras captan el color que reflejan los objetos derivados de su capacidad para absorber o reflejar ciertas longitudes de onda debido a su estructura espacial tridimensional, y las propiedades de la superficie, que tanto absorben y que tanto emiten, y las propiedades, por supuesto, del iluminante o iluminantes que estén presentes en la escena. Hay soluciones más o menos sofisticadas para este problema, pero una que ha sobrevivido al paso del tiempo es el llamado modelo de von Kreis, y ya propuesto hace más de 100 años. En él se busca el píxel más no saturado, más intenso. Así, asumiendo que su intensidad se deriva de que la luz es reflejada por una superficie especular, lo tomamos como referencia, y entonces se toman los componentes de color que observamos como lo que corresponde al iluminante. Así, entonces corregimos todos los demás colores con respecto a este iluminante, multiplicándoles por un factor que haría que ese píxel que observamos se viera como blanco. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una imagen cuyo color se representa por componentes rojo, verde y azul. Vamos también a considerar que los valores se expresan en un rango que va entre 0 y 255. Luego, supongamos que el píxel más brillante tiene valores 240, 245 y 250. Bueno, bajo estas condiciones, este modelo de von Kreis supone que este píxel más brillante debería corresponder al blanco. Y entonces la corrección que se aplica para cada píxel tendría que ver con multiplicar su valor por el factor de 255 entre 240, 245 y 250 respectivamente para las bandas roja, verde y azul.